Buenos días, nosotras somos Victoria y Anel y el día de hoy les vamos a hablar sobre la antigua cultura griega. Escogimos esta cultura porque no solo es de las culturas que más apreciaron el arte, la guerra y la arquitectura, sino que también fueron la base de las demás culturas, y nos parece que es importante conocer nuestro origen como sociedad. La cultura griega surgió de la zona oriental del Mediterráneo, y a lo largo de toda su historia se dividió principalmente en tres zonas: la península de los Balcanes, numerosas islas de los mares Jónico y Egeo, y las costas occidentales de Asia, que hoy en día forman Turquía. El clima era de escasas lluvias y veranos cálidos. En cuanto a su geografía, Grecia consistía de numerosas montañas y pequeños valles, lo que marcaba un aislamiento geográfico de una ciudad a otra, mostrándonos la fragmentación política que había en aquel entonces. La Grecia antigua estuvo dividida en 5 etapas: la cretense, la micénica, la clásica, el período oscuro y el helenístico. La etapa cretense, también conocida como minoica, remonta al año 3500 a.C. y tiene a Creta como su ciudad principal. La etapa micénica es la etapa en la que Grecia es dominada por los aqueos y se empieza la construcción de ciudades fortaleza. Después de esta época vino una época llamada obscura, en la cual hubo una recesión de todas las ideologías ya formadas. En esta dominaron los dorios. Más adelante viene la etapa clásica, en la que la Grecia antigua tuvo su mayor apogeo, con Atenas y Esparta como polis principales. Esta fue una etapa llena de progreso artístico y de nuevas creencias. El último periodo de la antigua Grecia fue el helenístico. Este se caracteriza por ser una era de expansión masiva, ya que su gobernante fue Alejandro Magno. Es más, se considera que el final de la Grecia antigua coincide con la muerte de este último personaje. La Grecia antigua estaba dividida en diferentes ciudades-estado llamadas polis, cada una con su propio gobernante, quien era apoyado en sus decisiones por un grupo de senadores. Además, compartían el mismo idioma, la misma religión y la misma historia. Los griegos estaban divididos en dos: las clases libres y las clases que no eran libres. En las clases libres se contaban a todos los ciudadanos, es decir, los militares, los comerciantes y los políticos, y también los extranjeros y los desterrados. En las clases no libres estaban los esclavos, las mujeres y los libertos. En cuanto a economía, la antigua Grecia se dedicaba principalmente al comercio de bienes manufacturados, ya que sus tierras, influidas por el clima mediterráneo, no eran tan propicias para la agricultura como lo eran las tierras de la cultura mesopotámica, por ejemplo. Era un terreno muy montañoso, con tierras poco fértiles para cosechas y en las que se pudo cultivar cereales, vid y olivo principalmente. En cuanto a ganadería, criaban cabras, ovejas, cerdos, bueyes y caballos. Cabe destacar que fueron una de las primeras culturas que pararon el trueque y empezaron a hacer sus intercambios con otras naciones con monedas de plata. El arte de la cultura griega fue notable en muchos sentidos, en especial la pintura, la escultura y la arquitectura, cuyos restos seguimos teniendo y apreciando hoy en día. De la pintura griega, cabe destacar que la mayoría fue sobre cerámica, es decir, sobre jarrones, ánforas, platos y vasijas, entre otros, y que empezaron siendo simples formas geométricas. No fue hasta el periodo clásico que realmente pudimos observar un grafismo mucho más estilizado de la figura humana y de seres mitológicos. En la arquitectura, lo más destacado fueron los numerosos templos a los dioses que se imponían en todas las polis griegas. A través de los periodos, los templos no cambiaron su forma, que era una sala rectangular con 4 columnas adornadas sosteniendo el techo, los materiales variando desde cerámica hasta piedras, dependiendo del periodo. Pero sin embargo, lo más glorioso del arte griego fueron las numerosas esculturas. Estos modelos griegos de la antigüedad son tenidos como clásicos y representaban el ideal de belleza perfecta que ellos tenían. Aunque la realización de estas empezó desde el periodo arcaico, no fue hasta el clásico que tomaron un carácter propio y tomaron un rostro realista. En cuanto a la cultura griega, fue simplemente fascinante. Parece que tenían una explicación para cualquier acontecimiento posible, desde las estaciones del año hasta los males del mundo, representando estos colmitos que tenían a sus propios dioses como protagonistas. Además, le tenían un afecto especial a las ciencias y a las matemáticas, ya que contaron con brillantes mentes como Aristóteles, Euclides y Tales, entre muchos otros, mostrándonos su interés por conocer el mundo. La cultura griega no fue cualquiera, y no fue olvidada cuando cayó bajo los romanos. Es más, hasta tomaron a sus mismos dioses. La cultura griega nos dejó un gran legado cultural y artístico, que nos ayuda a entender mejor de dónde venimos y cómo son nuestros orígenes como sociedad.